Hola a todos, hola a todas. Vamos a comenzar nuestra meditación, pero antes de comenzar vamos a intencionarnos un par de minutos de silencio. Aquí estamos, en silencio, intencionado con lo que vamos a hacer ahora. Listo, han pasado 2 minutos. Bienvenidos a este programa, Un día a la vez, de meditación. Soy Areski Hernández, uno de los guías de este programa, Un día a la vez, donde cada día del año hacemos una meditación de media hora, enfocados en un tema, en una palabra, en un concepto, en una intención, para trabajar el día desde ahí. Y hoy vamos a hablar sobre el gran vacío, el vacío. Vamos a ver qué podemos decir y sentir sobre ese tema. Como lo vamos a hacer en un ambiente de meditación, por eso hemos hecho 2 minutos de descanso, 2 minutos donde regresamos a nosotros, 2 minutos donde dejamos fuera todo lo que no necesitemos aquí y ahora. Bien, comenzamos. El vacío. Lo que pretendo hacer hoy es una reflexión guiada con una meditación y después dar un espacio de unos 10 minutos aproximadamente al final de preguntas y respuestas. Así podemos dar un paso más de lo que hayamos escuchado, sentido, para interiorizar todo lo que nos haya llegado y poder llevarlo a nuestro día a día. Entonces, vamos a comenzar comentando que el vacío es un concepto que tiene dos fuentes. Una de esas fuentes es la filosofía perenne, la sabiduría perenne. Esa sabiduría perenne significa esa sabiduría que viene a lo largo del tiempo, desde hace ya más de 2 milenios, y que trata sobre el yo, quiénes somos, sobre el conocimiento de nosotros mismos. Y también hay otra fuente del vacío que es del siglo pasado, introducido por la mecánica cuántica, que es una ciencia, es un método científico.
ese vacío de la mecánica cuántica es un concepto, no es una experiencia directa. Es un concepto en una formulación matemática y que tiene que ver con el mundo microscópico. Cuando miramos el mundo con lupa y abrimos, abrimos y abrimos y entramos, encontramos que el vacío es un lugar de posibilidades. Repito, estoy hablando de un concepto de la mecánica cuántica. Es un vacío de posibilidades. En el sentido de que dice que no hay una correspondencia, no hay una realidad ahí afuera antes de observarla. Ninguna es fórmula matemática, ningún valor como masa de un cuerpo, velocidad o su estado, tiene un estado antes de ser observado conscientemente. Pero eso es un concepto que ha introducido la mecánica cuántica en el siglo pasado y que ha quedado olvidado o no ha sido más explorado. Sin embargo, el concepto de vacío de la sabiduría perenne es un vacío que apunta a quiénes somos, en esencia. Es un contacto directo, está basado en la experiencia directa, no en un concepto mental, sino en la experiencia directa personal de cómo nos experimentamos cuando quitamos todo lo que no es intrínsecamente nuestro, como nuestros pensamientos, porque van y vienen. Cuando un pensamiento viene y se va, no sentimos que hay algo de nosotros que desaparece. Seguimos siendo el mismo yo. Cuando quitamos nuestras emociones, porque cuando una emoción viene y se va, no sentimos que hay algo nuestro que se haya ido. Seguimos nos llamando yo. Entonces vamos a experimentar, vamos a ir en esa dirección, vamos a experimentar a qué le llaman la sabiduría perenne el vacío. Y te voy a invitar a hacer un viaje. Te invito a tener los ojos abiertos y poner la atención sobre cualquier objeto. Quizás sea la cámara, la pantalla de tu computadora que tienes delante, o si estás en un teléfono escuchándome, pues quizás la pared, quizás un árbol, la naturaleza. Y te invito a enfocar la atención en ese objeto. Y ahora te invito a entender, comprender que cuando abrimos los ojos, todo lo que cambia en nuestra experiencia es que experimentamos el ver. Aparece la acción, la experiencia de ver. Nada más. Te invito ahora a hacer el camino inverso. Desde el objeto que vemos, conscientemente empieza a regresar y a prestar tu atención directamente a la fuente del ver. No a lo que ves, no a la pantalla, no al árbol, no a la pared, no a un mueble, sino a regresar a la fuente de donde surge la experiencia del ver. No pienses sobre eso, experiméntalo directamente. En vez de lo observado, ¿qué es lo que observa? ¿Qué es aquello o quién es el que observa? No lo hacemos a través del pensamiento, no estamos pensando que nos han dicho que vemos a través de los ojos, que estudiamos anatomía cuando fuimos educados. Te invito a ir más allá de todo esto
y a buscar directamente dónde surge la experiencia del ver. Y para eso hacemos un enfoque, no en el objeto, sino en el proceso de ver, la fuente de esa experiencia. Y verás que ahí en ese lugar donde surge la experiencia del ver, no encuentras unos ojos. No hay ahí unos ojos. Todo lo que encontramos ahí es una apertura, es un vacío. No hay ningún objeto en ese lugar. Es una sensación que ni siquiera es sensación. Porque lo que encontramos ahí no es ni siquiera el cuerpo. En el cuerpo hay algunas sensaciones y percepciones, pero el cuerpo igualmente es visto, es percibido. Si lo que estás viendo es tu mano, ve a la fuente que ve tu mano. Y lo que encontrarás ahí es una ausencia de objetos, es una apertura, es como un espacio vacío infinito desde donde surge el ver. No hay ningún objeto en ese lugar y ni siquiera hay espacio en ese lugar. El espacio también es visto, también lo vemos. Te invito a mover tu cabeza, tus ojos y ver ese espacio. Pero si lo vemos, regresa a la fuente desde donde ves el espacio. Si en el lugar desde donde vemos el espacio, desde donde vemos los objetos, fuera un lugar lleno de objetos, no cabría otro objeto donde vemos, otro objeto al cual vemos. Te invito a darte cuenta y a sentir directamente en ti que la fuente de la experiencia del ver está vacía, es infinita y no tiene dimensiones. El espacio también es visto. No es algo intrínseco desde donde surge el ver. Y te invito a hacerte esta pregunta. Al ver, en la acción de ver, ¿hay algo más allá que la conciencia de ver, que el acto de ver? ¿Hay algo más ahí diferente? ¿Hay algún objeto? ¿Hay algún límite? ¿O es solo el simple hecho de tener conciencia de que veo, de que observo, de que experimento ese ver? Solo hay la experiencia directa del ver, no hay más nada. Cualquier otra cosa es un concepto. Si yo digo veo la pared, es un concepto. Pared es un concepto aprendido. Si yo digo esto es un espacio, espacio es un concepto aprendido. La fuente donde surge el acto de observar es infinito, es abierto, es un vacío, que es adimensional. Ni siquiera es un punto dentro del espacio, porque el espacio es algo que también observamos. Esa es la fuente de nuestro ser, desde donde surge el espacio y desde donde surgen las sensaciones.
Vamos a cambiar. Y te invito ahora a observar cualquier pensamiento que tengas en tu mente. Permite que un pensamiento aparezca o una serie de pensamientos aparezcan, cualquiera que sea, y presta tu atención a ellos, a esos pensamientos. Presta tu atención ahora al objeto que referencia el pensamiento. Por ejemplo, si el pensamiento que surge es estoy meditando, pues presta atención al acto que estamos haciendo de esta meditación, de esta reflexión. Si el pensamiento que surge es pantalla, como la que estoy viendo ahora, presta atención a la pantalla, al objeto al cual el pensamiento hace referencia. Y ahora vamos en dirección contraria. Igual que como hicimos al ver, te invito a regresar hacia atrás a la fuente desde la cual se observa el pensamiento. Te invito a ir a la fuente desde donde surge ese pensamiento. Te invito a observar y a darte cuenta que cuando llegamos a ese lugar, a la fuente de donde surge el pensamiento, no encontramos allí una mente o un cerebro. Igualmente arribamos a un gran espacio abierto, vacío, a partir del cual todos los pensamientos surgen. No pienses sobre eso, experiméntalo por ti mismo. Y también, cuando te digo espacio vacío, estoy haciendo una concesión al lenguaje. Ya vimos que el espacio también es un concepto. Pero ese espacio vacío donde surgen nuestros pensamientos está libre de palabras, de lenguaje. El lenguaje y las palabras también son pensamientos concatenados. Pero es la manera que tengo para comunicarme contigo. Tengo que utilizar palabras que usamos para describir objetos y de alguna manera apuntarlas en dirección contraria. Estoy usando un instrumento que no fue diseñado para apuntar a ese espacio abierto, vacío, sin límites, del cual surgen nuestros pensamientos. Te invito a observar, a sentir, que es como si tuviéramos una puerta trasera en el fondo de nuestra mente. Esa puerta trasera nos sirve para enfocarnos en el mundo de los objetos y esa puerta trasera nos sirve para regresar al espacio infinito vacío desde donde surgen los objetos que vemos. Te invito a observar que esa misma puerta nos sirve para enfocarnos en los pensamientos que surgen en nuestra mente y para regresar hacia atrás, en este espacio vacío, en esa puerta, atravesar hacia ese lugar infinito, abierto, desde donde surgen los pensamientos. Es como si hubiera dos puertas, que en realidad es solo una, pero dos puertas, una desde donde surge el ver y las percepciones, y otra puerta desde donde surgen los pensamientos. Pero ese lugar desde donde surgen las percepciones y los pensamientos es un espacio vacío, adimensional,
y atemporal no está en el tiempo. El tiempo es un pensamiento. No experimentamos directamente el tiempo. Si entiendes lo que te digo y comprendes y sientes y logras ir atrás, notarás que lo único que experimentamos es un eterno ahora. No es un punto que se desplaza en el tiempo. Esa construcción, es un concepto. Nuestro espacio vacío que somos es adimensional y es atemporal. El tiempo y el espacio surgen cuando enfocamos nuestra atención hacia afuera. Pero cuando regresamos nuestra atención, el tiempo y los pensamientos regresan a un lugar atemporal y los objetos regresan a un lugar adimensional. La eternidad es la manera de llamarle al ahora con nuestros pensamientos. Lo infinito es una manera de llamarle al espacio que experimentamos con las sensaciones. Cuando nos vamos al mundo, surge el espacio, surge el tiempo. Cuando regresamos al vacío que esencialmente somos, experimentamos el eterno ahora, el eterno espacio adimensional. Te invito a jugar y hacer un ir y venir desde nuestras sensaciones, desde lo que vemos, y regresar al vacío que somos experimentándolo. Te invito a ir y venir desde lo que pensamos en el tiempo y experimentar ese regreso a la fuente infinita, vacía, desde donde surgen. Y si tienes alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Es el momento de responderla y de preguntar. Te invito a pensar y a reflexionar que la eternidad del tiempo y la infinitud del espacio son dos nombres para el mismo vacío, desde el cual surgen todos los pensamientos y desde el cual surgen todas las percepciones. La percepción surge y da lugar al espacio y al regresar le llamamos la infinitud y los pensamientos surgen y dan lugar al tiempo y al regresar le llamamos eternidad. Dos nombres para el mismo vacío esencial que somos y desde el cual surge todo nuestro universo de sensaciones, de percepciones y de pensamientos. Maestro, ¿Sí? bueno, Maestri, entonces se podría decir que ambos suceden al mismo tiempo. Cuando dices ambos, ¿a cuál te refieres? ¿Al ver y pensar? Sí, también mencionaste a la eternidad. Em, Previamente dijiste que en el mismo vacío en el que estamos es todo lo que sucede antes de que lo pienses y todo lo que sucede después. Lo que somos, esta presencia consciente, que cuando nos quitamos todo lo que no necesitamos, todo lo que no somos en esencia como pensamientos y sensaciones, y no somos eso en esencia, porque pensamientos y sensaciones van y vienen.
Y cuando se van, no desaparece lo que en esencia somos. Seguimos llamándome yo. Cuando regresamos a ese punto, descubrimos y experimentamos que no es un punto en el tiempo que se mueve del pasado al futuro. El pasado y el futuro son conceptos. ¿Por qué te digo que son conceptos? Si yo te digo, ve ahora al pasado, sal del presente y ve y experimenta el pasado, no podemos hacerlo. Si me dices, sí, estoy experimentando el pasado, estoy recordando lo que comí o desayuné hace 5 minutos, eso lo estás haciendo justo ahora. Y si te digo, ve al futuro, tampoco podemos hacerlo. Son conceptos en nuestra mente. Es una construcción mental que hemos aprendido y que es útil en nuestra vida, pero lo que esencialmente somos es atemporal. Lo que ocurre es que esta presencia consciente que somos, surge en ella lo que se llama mente, que es una presencia consciente en movimiento para experimentar los objetos, para experimentar la creación. La presencia consciente que somos atemporal decide modificarse, decide oscilar, decide manifestarse de la misma manera que la pantalla que estás viendo ahora decide tomar la forma de colores, y ahí se ve mi rostro, se ve un logo, estoy viendo un logo, estoy viendo un nombre, pero nunca dejo de ver la pantalla. En esencia es la pantalla con diferentes cualidades. La presencia consciente que somos decide oscilar, moverse, y a eso le llamamos mente. Y en ella surge el tiempo y el espacio, pero no es algo distinto, es una manifestación de la mente para poder olvidarse que es algo eterno e infinito y poder separarse la aparente ilusión de la separación, desde donde te veo a ti, te escucho, siento un espacio. En otras palabras, la presencia consciente es mente en descanso, la mente es presencia consciente en movimiento. Desde el punto de vista de la presencia consciente, todo ocurre aquí y ahora. No hay otro tiempo, no hay otro lugar. Desde el punto de vista de la mente en la ilusión de la separación, están ocurriendo fenómenos separados en el tiempo. Pero eso es una ilusión de la separación y no significa que no existan, es real, pero la ilusión significa que no es lo que parece. Creemos que existe el tiempo por sí mismo, creemos que existe la materia y el espacio, pero esa es una ilusión para poder experimentarnos unos a otros, para poder vivir la danza de la creación. Cuando regresamos a la fuente, todo está ocurriendo ahora y en este lugar. Gracias por preguntar. No sé si te apoyé en la respuesta. Sé que se nos está acabando el tiempo. Sí, gracias. De hecho, hay una última pregunta. ¿Cómo puedes saber cuando ya estás en el vacío y cuando estás en la ilusión de estar en el vacío? Siempre que pienses, siempre que estés concentrado en pensamientos de separación, estás en una ilusión. Siempre que sea una construcción mental basado en el miedo, en que yo estoy aquí separado de ti, en querer lograr algo, en querer que las cosas sean a mi manera, siempre que estés tratando de que las cosas surjan y modificarlas a tu manera, estás en la ilusión del yo separado. Cuando experimentes amor, conexión, no fronteras, pura tranquilidad, que no te falta nada, que no necesitas nada, ahí estás en nuestra genuina esencia. Te invito a continuar con estas reflexiones junto conmigo o con los demás maestros de Un Día a la Vez. Gracias por estar aquí hoy
Y te invito a llevar contigo esto hoy, en tu práctica, en día a día, contigo mismo y con tus relaciones. Gracias.